Buenas noches, vamos a dar continuidad a nuestros estudios de la Confesión de Augsburg y hoy nosotros tenemos dos artículos, el artículo 13 y el 14, el uso de los sacramentos y el ministros. Vamos a hablar un poquito de esto también. Empezamos con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todopoderoso y siempre eterno Dios, quien te has revelado a nosotros como el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te suplicamos que nos guardes en la firme confesión de ti como el único y verdadero Dios. Ayúdanos para proclamar esta verdad a otros y para regocijarnos en la salvación que hiciste por nosotros. Por eso, Rey de los siglos, inmortal e invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bueno, mis hermanos y hermana. Tenemos estos dos artículos hoy. Básicamente, nosotros ya hablamos de ellos, ¿no? Cuando hablamos del bautismo, de la Santa Cena, ¿no? Del uso de los sacramentos, y también cuando hablamos del oficio de la predicación, porque tenemos pastores en la iglesia, ¿no? Básicamente ya hablamos un poquito de ellos. Pero ahora vamos a ver algunas cosas distintas y también recapitular algunas cosas que tenemos en estos artículos 13 y 14. ¿No? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hablar de un artículo, ¿no? Del primer artículo, uso de los sacramentos, y después vamos a hablar del otro, del segundo artículo que tenemos propuesto para hoy, para nuestro estudio y para nuestra reflexión también durante la semana. ¿Vale? Ah, con el primero artículo, ¿no? El uso de los sacramentos. La pregunta que debemos tener en mente y plantearnos también para nuestro estudio es, ¿cuáles son los verdaderos sacramentos? ¿Por qué son estos sacramentos verdaderos, que nosotros creemos que son verdaderos? ¿Y por qué no tenemos los 7 sacramentos de la Iglesia Católica? Que es lo que estaba hablando el artículo, ¿no? ¿Por qué no aceptamos estos sacramentos, ¿no? Y solamente tenemos como sacramento bautismo, Santa Cena y la absolución, ¿no? Esta es la cuestión que tenemos acá. No sé si alguien quiere hablar alguna cosa sobre esto o vamos a ver un poquito del artículo y después hablamos un poco. ¿Puede ser? Bueno, ah, el artículo 13 va a decir, en cuanto al uso de los sacramentos, se enseña que estos fueron instituidos no solo como distintivos para conocer exteriormente a los cristianos, sino que son señales y testimonios de la voluntad divina hacia nosotros para despertar y fortalecer nuestra fe. Por esta razón, los sacramentos exigen fe y se emplean debidamente cuando se reciben con fe y se fortalece de este modo la fe. Por esta razón, se rechaza a quienes enseñan que los sacramentos hacen justo ex opero operato por el mero hecho de celebrarse sin fe y no enseñan que debe añadirse la fe, que allí se ofrece el perdón de los pecados, el cual se obtiene por la fe y no por las obras. Este es el texto que tenemos en el libro de Concordia, ¿no? El artículo 13 del uso de los sacramentos. ¿Y por qué tenemos este artículo, ¿no? O también podemos hablar, ¿por qué tenemos una discordia o un problema con este artículo que los católicos rechazaron, ¿no?
recordando un poquito de cómo que es la cuestión. Ah, el príncipe pidió para que los luteranos escribiesen la confesión, ¿no? Que tenemos la confesión de Augsburgo. Después de la confesión, tenemos la refutación, que es lo que la Iglesia Católica escribió después de de confesión de Augsburgo. Y después de la refutación de los católicos, tenemos eh, la apología, que es donde tenemos todos los artículos también y hablan con más palabras, más grande el texto y explican mejor lo que estaba sucediendo, que los católicos no aceptaron ese nuestro texto. Bueno, acá, né, al principio, los luteranos, cuando escribieron el texto, né, de este artículo, estavam hablando de esta palavra, ex opero operato. Né? Nosotros já estudiamos que é isto, é por el mero hecho de celebrarse ou solamente por la obra hecha está todo listo, né? E então, acá nós vemos isto, que os luteranos, no livro de La Confesión de Augsburgo, escreveram isto por causa da obra, e la apologia, eles hablam um pouquinho mais sobre os sacramentos, né? Que temos tres sacramentos e nós não temos sete sacramentos como a Igreja Católica ensinava. Então, quando nós vemos acá que o texto que estava falando acá, eles tinham e celebravam a questão solamente por la obra. Ou seja, por el mero hecho de hacer esto, não importa se a pessoa crê ou não lo que está sucedendo, está listo para eles. Por exemplo, né? Quando eu estava em seminário, nós tínhamos práticas no seminário. Práticas chamamos de capelanias, que é fazer prática no hospital ou fazer uma prática com niños ou fazer prática em um presídio, né? Para hacer visitas, para falar com as pessoas e estar allá uma vez por semana com essas pessoas. E eu optei por fazer minha prática, fazer visitas uma vez por semana durante um ano ao presídio, ¿vale? Hablar com as pessoas que estavam lá reclusas. E logramos ter esta visita por meio de um padre jesuíta, né, que já tinha estas visitas, já estava allá tempo e ele nos orientou como logramos fazer estas visitas, ¿vale? Pero quando começamos a fazer as visitas, nosso objetivo era sempre falar com as pessoas para escucharlas, para escuchar sus confesiones, ¿no? Para hablar del Evangelio y así por delante. Pero el padre que estaba allá, él hacía su misa, ¿no? Celebraba la Eucaristía allá. Porque para él, celebrar la Eucaristía, y solamente él tenía, recibía la hostia y la sangre de Jesús, solamente él. Los hombres que estaban allá, no, no. Pero para él, pero el mero estar presente y hacer esta liturgia en aquel espacio, para él, esto, para su doctrina, ¿no? Esto daba el perdón para las personas que allá estaban. O sea, solamente ex opere operato, por el mero hecho de celebrarse, né? Por mais que
durante la Eucaristía que el Padre estaba haciendo, los hombres estavam jogando futebol, né? Estavam allá jogando futebol, estavam haciendo tendo su chimarrão, né? E todo, pero para el Padre la cuestión estaba lista. El perdón de los pecados estaba allá. O sea, solamente porque ele estava haciendo esta celebração en el espacio. Não importa, não importava se as pessoas estavam escutando ou não. E é o que acá em la Confissão de Augsburg está rechazando, né? Que as pessoas, que a igreja estava ensinando que solamente as pessoas podem receber os sacramentos sem fé, sem crer no que estava acontecendo, estava passando allá, né? E acá necessitamos ter um cuidado com uma coisa, né? La fé é necessária para receber os dones del sacramento, os benefícios de los sacramentos. Pero não é mi fé que hacen los sacramentos. Não é porque eu creio que vamos a ter bautismo, vamos a ter Santa Cena. É a palavra de Deus que vai a hacer esto, né? Ou seja, é necessária a fé para receber os benefícios do sacramento? Sim. La fé es necesaria para recibir los beneficios del sacramento, pero no para hacerlo para hacerlos válidos, ¿no? En los sacramentos que nosotros tenemos, bautismo, Santa Cena y absolución, es Dios quien actúa, no es el ser humano. Esto es muy claro para nosotros. Já hablamos sobre esto também. É uma ação de Deus no ser humano. Não é algo que nós oferecemos a Deus, mas é algo que Deus oferece a nós. O sacramento realmente oferece perdão, vida e salvação, porque está fundamentado na palavra de Deus, né? E porque temos a promessa de Deus. A promessa de Deus que habla que vamos a ter perdão, vida e salvação, né? La fé deve, como está escrito acá, la fé deve estar presente também no uso de los sacramentos. Solo los utiliza quien cree. Solo recibe los beneficios quien cree. El don de Dios, su gracia, es el centro de los sacramentos. La fe es el medio que los recibe. No es la fe que establece la validez de los sacramentos. La validez reside en la palabra de Dios, ¿no? O sea, la fe recibe lo que Dios ofrece. Dios ofrece perdón por medio de la fe. Yo recibo esto. Quem não crê não vai receber os benefícios, aunque o sacramento sigue sendo verdadeiro, né? O sacramento não depende de minha fé, pero eu recebo os benefícios se eu creio. E aqui também temos o cuidado, especialmente da Santa Cena, né? Por exemplo, quando Pablo habla para os coríntios, el que come e bebe sem discernir el cuerpo, come e bebe para su condenação, né? Ou seja, aqui temos a lei. Sem fé, eu não tenho o benefício do sacramento. Não tenho o perdão. Sem fé, incluso, pode haver juízo. Porque eu estou fazendo solamente por ex opere operato. Solamente uma ação humana, né? E isto é o juízo que pode ter por fazer o mal uso de los sacramentos, ¿vale? Então, a fé é uma obra
la fe no es una obra nuestra para activar el sacramento. Es el medio por el cual recibimos lo que Dios ya nos está dando gratuitamente en Jesucristo. Y acá yo recuerdo que un profesor del seminario hablaba lo seguinte sobre la fe, né? Ele falava, por exemplo, quando necessitamos de gasolina para nosso coche. Se necessitamos gasolina, vamos à gasolinera, ¿verdad? Lo que move o coche é a gasolina. Para que eu pueda llenar mi coche com a gasolina, necessito, como chama? La manguera, el cano que lleva la gasolina hasta el coche. ¿Cómo le llamo acá? La manguera. La manguera. Sí, Sí. necesitamos la manguera para llenar el coche con la gasolina, ¿no? O sea, esta manguera es la fe, pero que mueve, que lleva el coche es la gasolina, ¿no? Es la palabra de Dios. Es así con los sacramentos, né? Lo que move, lo que entrega el perdón es la palabra de Dios, pero para recibir esto en nuestra vida tenemos la manguera que es la fe, né? Y esto es el uso de los sacramentos. O sea, la función de los sacramentos, crear y fortalecer la fe, né? Los sacramentos no son meros símbolos, son medios de gracia. Y esta palabra medios de gracia, ya hablamos también en otro estudio, né? Lo que son los medios de la gracia, né? Y una cosa importante acá que debemos recordar que son medios externos de Dios para su pueblo, ¿verdad? Y esto es, nosotros hablamos también en el otro estudio. Y una cosa que es importante también es que los sacramentos no se instituyeron solo para ser una señal que permite reconocer exteriormente los cristianos, sino también para ser signo y testimonio de la voluntad de Dios para con nosotros. O sea, para regalar la fe, para regalar el perdón, para regalar la salvación, ¿no? O sea, los sacramentos crean la fe donde no hay fe, por ejemplo, el bautismo, que es el ejemplo, fortalece la fe donde ya existe la Santa Cena y confirma las promesas de Dios, ¿no? Con la absolución. ¿Vale? Esto es la función que tenemos de los sacramentos, crear y fortalecer la fe. Y todo esto nosotros recibimos por medio de la fe. El bautismo no, el bautismo crea la fe, pero los demás recibimos por causa, por medio de la fe, ¿no? Bueno, naturaleza de los sacramentos. Y acá, entonces, ¿alguna pregunta hasta este punto? ¿O algún comentario, alguna cosa? Yo tengo una, pero prefiero dejarla para el final, Perfecto, del 13. Para el final del 13, porque tiene que ok, ver con el 13, no con el 14. perfecto. Ahora entonces, ¿alguien más? Ah, ahora, naturaleza de los sacramentos. Ahora adentramos un poquito en la apología. Me recuerdan que yo hablé al inicio que tenemos la confesión de Augsburgo, la refutación de la Iglesia Católica y después tenemos la apología, que es una refutación, un escrito para hablar de la refutación de la Iglesia Católica. Y acá vemos que la Iglesia Católica habló que ellos aceptaban esto, la,
lo que la Confesión de Augsburgo estaba hablando, que necesita tener la fe para recibir los sacramentos, pero que nosotros debemos tener no solamente 3 sacramentos, pero sí tener 7 sacramentos. Né? Este é o que eles estavam confutando, hablando para que nós aceptássemos. Né? A Igreja Católica tem 7 sacramentos: bautismo, Santa Cena, que nós temos, né? Pero eles têm também a confirmação, a penitência, a unção de los enfermos, o ministério, né? E também o matrimônio. São estes 7 sacramentos que a Igreja Católica tem. E eles têm hoje em dia também, os 7. Né? E se nós vamos mirar a história, vemos que antigamente eles tinham mais sacramentos todavia. Tinham 13, depois 9 e agora 7. Né? E em la confutação eles falaram, ok, devemos ter a fé, pero ustedes necessitam ter 7 sacramentos. Pero los confesores en la apología hablaron que no vamos a tener 7 sacramentos, pero sí vamos a tener 3 sacramentos. Y según los confesores, tenemos solamente 3 sacramentos. ¿Por qué? Porque fueron instituidos por Dios, porque están unidos a la palabra de Dios y son portadores de la promesa divina, o sea, del perdón, del perdón de Dios, de la gracia, de la salvación de Dios, y medios por los cuales Dios concede la gracia, o sea, medios externos también, medios visibles para nosotros. ¿Eh? Entonces, por eso que no tenemos 7. Vamos a ver un poquito más adelante sobre eso también. La Confesión de Augsburgo, el artículo 13, aclara que los sacramentos no son solo símbolos o ceremonias externas, sino medios por los cuales Dios actúa para despertar y confirmar la fe. El uso correcto de los sacramentos es indispensable la fe en las promesas de Dios contenidas en ellos. Por lo tanto, en la doctrina luterana tradicional, el bautismo, la Santa Cena, la absolución son los sacramentos reconocidos como medios de la gracia. Y surge entonces la pregunta, ¿por qué no tenemos los demás sacramentos como la Iglesia Católica tiene? ¿Por qué nosotros, juntamente con los confesores, rechazamos los demás sacramentos? No que no son importantes para la Iglesia, pero no los consideramos sacramentos para nosotros. Y acá tenemos entonces la análisis, né, de los sacramentos por Melanchthon. Por ejemplo, confirmación y extrema unción. Se descartan como sacramentos la confirmación y la extrema unción, ritos heredados de los padres. Ni siquiera la Iglesia los considera necesarios para la salvación, ya que carecen del mandato divino. O sea, si nosotros vamos a ver en la Escritura, no tenemos un mandato para tener la confirmación de los niños, ni de la extrema unción. Por eso es inútil distinguir estes ritos de los anteriores, que cuentan con un mandato expreso de Dios y una clara promesa de gracia, sino solo un rito procedente de los padres y una invención humana. Né? Acá a invenção humana não é algo malo, né? Temos as invenções, a tradição, a invenção humana para o ordem da igreja, para ter isto também. E é algo que, por exemplo, a confirmação. A confirmação não temos um mandato, pero é uma invenção humana, uma ordem da igreja para ensinar las doctrinas a los niños. Y la extrema unción también. No tenemos esto explícito en la Escritura Sagrada. ¿No? ¿Tenemos liturgias que hablan de esto? Sí. Podemos tener las liturgias
se uma pessoa está moribunda, né, para que ella tenha sua confissão de seus pecados e tenha uma muerte tranquila, se há tempo, né? Tenemos esto, pero no es algo que es un mandato de Dios, que todas las personas que están así necesitan tener esto, ¿verdad? Por eso no tenemos como sacramento. La ordenación, o también el ministerio pastoral, ¿no? Aquí los adversarios, o sea, los católicos, entienden lo siguiente: no como ministerio de la palabra o administración de los sacramentos a otros, sino como algo que se refiere al sacrificio similar al sacerdocio levítico. O sea, el sacerdote va a hacer sacrificios perante Dios para traer el perdón de los pecados a las personas. Es, por ejemplo, lo que el padre hacía en el presidio. Él hacía su sacrificio haciendo la institución de la Santa Cena allá para traer perdón de los pecados a aquellas personas que vivían en aquel espacio, ¿no? Por el sacrificio de Cristo al morir en la cruz fue suficiente por los pecados de todo el mundo y por lo tanto no hay necesidad de otros sacrificios. Es lo que nosotros creemos. Los sacerdotes están llamados a enseñar el Evangelio y administrar el sacramento al pueblo. O sea, por eso también no tenemos la ordenación como un sacramento. Y el matrimonio, ¿no? En cuanto al matrimonio, no puede considerarse sacramento debido al mandamiento de Dios, aunque tiene un mandamiento y promesas de Dios. Pero si fuera por este motivo, entonces también otros estados u oficios que tienen mandamiento de Dios podrían llamarse sacramentos, como por ejemplo la magistratura, o también más adelante Melanchthon va a hablar que la oración también debe ser un sacramento, porque tiene un mandato divino y una promesa, pero no ofrece el perdón de los pecados, ¿no? Así como otros mandatos de Dios. Tenemos mandatos de Dios que son importantes, que tienen promesas, pero no ofrecen perdón de los pecados. Es lo que pasa con la oración, magistratura, ¿no? Y también con el matrimonio. Tenemos el mandato de Dios, tenemos la promesa de Dios, que Él está presente junto con las parejas y todo, pero no tenemos el perdón de Dios, ¿no? Por eso no es un sacramento, ¿no? Entonces, acá tenemos el artículo nuevamente, el uso de los sacramentos, ¿no? Y la pregunta entonces es, ¿cómo debemos utilizar los sacramentos? ¿No? Después que vemos todo esto. Y, obviamente, para el uso correcto de los sacramentos, ¿no? Necesitamos la fe. La fe en Jesús. No la fe que existe un Dios, pero la fe en Jesús, la fe que cree en las promesas, ¿no? de Cristo y que por medio de estas promesas tenemos perdón, vida y salvación, ¿no? Por eso, solamente participan de los sacramentos quien cree en esto, quien cree en Jesús. Solamente recibe los beneficios de perdón, vida y salvación quien cree, tiene fe en Jesús. Aquellos que no creen no reciben los beneficios y también reciben la condenación, como el caso de la Santa Cena, ¿no? Y la fe es el medio que recibe todos estos beneficios. No es la fe que establece los sacramentos, pero es la palabra de Dios, como nosotros ya estudiamos. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, José? Acá tenemos el fin del uso de los sacramentos. Sí, ahora sí.
Antes de hacer la pregunta, quiero decir que no quiero polemizar. No quiero abrir una discusión porque sería una discusión de toda la noche o de 3 noches. Vale. Claro, yo siempre, 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 tanto desde el punto de vista católico como desde el punto de vista luterano, siempre he tenido dudas sobre el bautismo de infantes. Porque tú has dicho, la fe es necesaria para recibir los beneficios del sacramento. Y en este caso el receptor no tiene fe, no tiene ni fe, ni conocimiento, ni nada. Solución católica. El bautismo de infantes se hace in fides aliena, en la fe de otro. Y el ex opere operato. Pero claro, y los padrinos y los padres y todo, ¿no? Bueno, la fe de los padres y de los padrinos. Pero claro, ¿qué pasa cuando las iglesias se masifican? Por ejemplo, en el caso de España, pues es la Iglesia Católica, pero en el caso de Noruega es la luterana, por poner un ejemplo. El bautismo se convierte en una tradición y se hace normalmente, muchas veces, no normalmente, pero muchas veces a petición de los abuelos, no de los padres. Dicen, ay, es que si no se va a ir al infierno. Entonces los padres dicen, vale. Entonces ni los padres tienen fe, ni la criatura tiene fe, Ujú, ni ni los padrinos tienen fe. ujú. Eh, ¿Qué me dices de esto? Muy bueno. Te estoy pidiendo la justificación del bautismo de... Ya sé todo eso de que arrebatárselo al diablo y quitarle el pecado original y todo eso, pero es que le falta es que no termina de cuadrarme porque le falta la fe. Ujú, A ujú, veces, ujú, siempre la fe del niño falta, siempre, eso siempre, de la ujú. criatura. Y a veces Sí. falta hasta la fe de los padres. Ujú. Bueno, muy buena su pregunta, ¿no? Puedo, Y, sí, Luisa. sí, yo pienso, ¿no? Como dice Mateo 28, vayan pues a la gente de todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y no dice los que sean mayores o los que sean menores. Dice, vayan pues a la gente de todas las naciones y bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo vi hoy un vídeo en Facebook, creo que era, que estaban diciendo unas personas que los niños no se bautizan porque los niños no tienen fe, porque los niños... Imagínate que un bebé de esos nace y se muere. Entonces Ujú, hay que bautizarlo. ujú. ¿Mm? No sé, pienso yo. Sí. Esa cuestión del bautismo de los infantes, nosotros ya hablamos en otro estudio, cuando hablamos del bautismo, ¿vale? Tenemos más cosas allá. Pero es muy buena la pregunta de José, ¿no? Y tenemos que tener una distinción, ¿no? Eh, los sacramentos tienen dos funciones, la creación de la fe y el mantenimiento de la fe, ¿no? El bautismo cría la fe, porque yo no puedo hablar, yo creo en Dios si Dios no trabajar en mí, primero, ¿vale? ¿Cómo van a hablar, yo creo, si no escucharon? Y el bautismo es un medio, pero que Dios crea la fe en las personas, así como por medio de oír la palabra de Dios, ¿no? Esto es un punto. Los otros sacramentos, bautismo, Santa Cena y la absolución, es para fortalecimiento de la fe.
no es para la creación de la fe, ¿no? Es el otro punto. Nosotros necesitamos tener la fe ya en nuestros corazones para recibir los beneficios. El bautismo es Dios llegando a nosotros y nos regalando los beneficios y empezando la fe en nuestros corazones. Este es un punto. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de las iglesias que están bautizando solamente por tradición, o no las iglesias por tradición, los padres hacen esto por tradición, ¿no? Creo que es un punto que los padres están errados y la iglesia también. Porque el momento que tenemos un bautismo, vamos a hablar de institución física, institución legal de la iglesia, ¿no? El momento que tenemos un bautismo, ahora el niño que fue bautizado pertenece a la iglesia, o sea, los pastores y la iglesia tienen la responsabilidad con los niños, ¿verdad? Así también, por ejemplo, José, ¿no? Cuando tú realizaste la confirmación, ahora el pastor de su confirmación tiene responsabilidad sobre su vida. O sea, por ejemplo, si José no está participando de la iglesia, ¿no? ¿Por qué no está participando? El pastor necesita tener este cuidado de su alma, porque el pastor fue llamado para enseñar y administrar los sacramentos a su rebaño. Entonces, si los padres están haciendo el bautismo solamente por tradición, es ellos que no están cumpliendo con su vocación de padre, de enseñar la palabra de Dios, y también la iglesia, ¿no? No está cumpliendo con su función con el texto de Mateo 28 que Luis habló, bautizando em nome do Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles. La iglesia tiene esta función. Si el niño recibió el bautismo, la iglesia tiene la función de enseñar. Los padrinos tienen esta función también, de enseñar a la crianza, ¿verdad? Porque quando vamos a ter um bautismo, sempre vamos a ter uma charla com os padrinos e com os padres. E sempre hablamos, mira, os padrinos necessitam ser cristianos. ¿Para quê? Cumprir com sua função de padrino, enseñar, né? E assim a igreja também tem esta função de enseñar, né, la criança que recebeu a fé. ¿Contesté su pregunta? Sí, 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 pero. sí, pero. No. Sí, pero yo sigo, es que la duda no se me va a quitar, ¿eh? No se me va a quitar. Em, Yo, ¿Puedo yo tengo añadir otra algo cosa. yo? Habla. Sí, quería decirle que, bueno, nosotros somos salvos por pura gracia y esa fe es un don que Dios da, nosotros no ofrecemos nada. Lo mismo un bebé. En la Biblia se muestra casos de bebés e incluso un embrión, es en el caso de Juan el Bautista, en el que tienen fe y que creían en Dios, porque es algo que no depende de nosotros, la salvación, sino es de Dios mismo, el que es a Él a quien depende. Eso es suya la salvación, no es nuestra fuerza ni nuestra capacidad de raciocinio, ¿no? o razonamiento, ni nuestro razonamiento intelectual, ni nada de eso. Y me parece que igual que como en el caso de Mateo, ¿no? Mateo 28, pues por ejemplo, Mateo 19,
14 me parece ser que dice que, que no, creo que no era Mateo 19, 14. Creo que era Hechos 2:39, que decía que esta promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Y utiliza una palabra griega que se refiere a paidión, me parece ser, a infantes. Y incluso varias veces la Biblia se menciona que, que hay pequeños infantes y todo, niños pequeños y todo, que adoran a Dios, ¿no? Como Salmos 8:2, cuando dice: de la boca de los pequeños y de los que todavía maman, has establecido la alabanza frente a tus adversarios. O cuando dice Mateo 21:16, oyes lo que dicen estos, Jesús les dijo: sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman preparasteis la alabanza. Incluso Mateo 19 dice: porque de los tales, perdón, no impidáis que, no, perdón, dejad que los niños vengan a mí, porque de estos es el reino de los cielos. Entonces, eso de bautizar infantes es un mandamiento de Dios y tiene promesa, y bueno, creo que y lo que explicó el pastor Alison Hen también. Y es eso, es que un bebé puede creer, puede tener fe, porque no depende de él, es como nosotros. Un niño es el mejor ejemplo. Un bebé no ofrece nada a Dios, igual que nosotros, para la salvación. No tiene mérito alguno, no puede hacer nada para su salvación, como nosotros. No ofrece nada, sino que lo recibimos puramente por gracia. Esto es, né? Gracias, Santiago, por traer estes textos, né, que hablan de los bautismos de los infantes, né? Y bueno, José, ¿tiene cosas para reflexionar, pensar sobre? Y el rey David también decía que alababa a Dios incluso cuando era amamantado por su madre. Y, y si Pablo compara el bautismo con la circuncisión se aplicaba a los infantes, 8 días después de que nacían. Ujú, ujú. Entonces, yo diría que la promesa de Dios es generacional, no es individual, ¿sabes? Es una continuidad. Ujú, No es conversiones aisladas, a lo que me refiero. ujú, ujú. Ok. Esto del bautismo, nosotros hablamos, en el estudio que hablamos del sacramento del bautismo, y traemos este ejemplo también de Pablo, que habla de la circuncisión y hace una comparación con el bautismo de los niños, ¿no? Y es algo claro que por eso tenemos el bautismo de niños también. Y que la gracia de Dios es para todas las personas, no solamente para los adultos, los mayores, pero también para los niños, né? Y el bautismo es Dios llegando con su gracia, trayendo salvación a los niños, creando la fe, né? Porque si la persona está en la oscuridad, ella solamente no puede salir sin conocer a Jesús, sin escuchar de Jesús su palabra o su acción. La persona no sale de la oscuridad sola. Ella necesita tener esto para salir, ¿no? Por eso que necesitamos del bautismo, necesitamos de la predicación de la palabra para que más personas puedan escuchar la palabra de Dios y así también hablar después de la acción de Dios, yo creo, yo tengo fe, ¿no? Entonces es esto, Dios teniendo este cuidado con todas las personas, né? Podemos dizer assim, é Deus cuidando de la salvação de todas as pessoas, né? Incluso com os niños, que os niños, como nós outros hablamos, estão em pecado, vivem em pecado e possuem pecado.
y por eso necesitan de la acción de Dios en la vida de ellos. ¿Vale? Por eso que tenemos el bautismo, la creación de la fe, y la Santa Cena y la absolución, el mantenimiento de la fe. Este es el uso de los sacramentos. ¿Alguna cosa más, José? No, ya he dicho que no quiero polemizar. Si no, vamos hablando. Pero sí, después podemos hablar un poco más y muy tranquilo, ¿no? Y por eso que tenemos este tiempo de estudio para reflexionar y quizás no vamos a tener todas las respuestas ahora, pero vamos a reflexionar, leer la palabra de Dios, meditar más en ella y encontrar lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Y qué bueno, bueno, es bueno tener esto. Vamos adelante entonces. Tenemos un artículo más, pero este artículo es corto, ¿no? El gobierno eclesiástico. Y el artículo va a hablar respecto al gobierno eclesiástico, se enseña que nadie debe enseñar públicamente en la iglesia, ni predicar, ni administrar los sacramentos sin un llamamiento legítimo. Solamente esto va a hablar el artículo 14, ¿no? La Iglesia Católica también no va a tener mucha discusión sobre este artículo. Algunas cosas van a hablar sobre él, obviamente, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Que nadie, un pastor, ¿no? Una persona, debe enseñar públicamente en la iglesia ni administrar los sacramentos, bautismo, Santa Cena y absolución, sin un llamado o llamamiento legítimo, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de eso, del llamamiento, ¿no? O sea, acá también vemos la tarea principal de los pastores. Y esto ya hablamos también en otro artículo del oficio de la predicación, ¿no? Pero la tarea principal de los pastores es enseñar y administrar los sacramentos, ¿no? Enseñar y administrar los sacramentos. Y esto nosotros vemos que no es algo que la iglesia estaba creando. Si nosotros vamos a mirar el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, las epístolas y todo, vamos a ver que el ministerio pastoral, né, el gobierno eclesiástico, el oficio de la predicación, sea cual por el nombre, no es una invención humana, pero una orden de Dios. Né? Es una orden de Dios. Y el principal de esta orden es enseñar y administrar los sacramentos para que haya un orden en la iglesia, ¿no? Por eso que tenemos, ¿no? El ministerio público no se asume por iniciativa propia, sino que es conferido mediante un llamado legítimo, ¿no? ¿Qué es ese llamado legítimo? No proviene de la ambición personal, o sea, yo quiero ser pastor ahora y empiezo una iglesia. No es así que tenemos esto. No es autoatribuido. Ahora yo soy el pastor de la iglesia de Madrid. No, yo necesito tener un llamado de la iglesia de Madrid para ser el pastor. Y es conferido por la iglesia de manera ordenada. O sea, no es porque yo quiero ser un pastor, puedo abrir una iglesia, hacer la fundación de una iglesia y empezar esto. No, no es porque yo quiero ser pastor en Murcia que ahora voy a decir, ahora yo soy el pastor de Murcia y tengo mis maletas y voy allá y empiezo ahora a hacer el trabajo allá. No, es una orden
y la iglesia debe tener esto, ¿no? Por eso que el llamado o el vocatio, como tiene el libro de Concordia, ¿no? Posee estas características. Es externo, no meramente interno. Yo puedo tener la ambición, no lo sé si la palabra ambición es la mejor, pero yo puedo almejar ser pastor. Esto sí, pero el llamado necesita ser externo, ¿no? O sea, no solamente mi deseo de ser pastor, pero necesita ser público y reconocido por la iglesia, ¿no? Por eso tenemos el llamado. Y ordenado. No es porque yo tengo esta ambición de ser pastor que puedo empezar hoy en la iglesia. No, necesitamos tener una orden, tener el seminario, estudiar, tener la ordenación y así tener el llamado, ¿no? Por medio de la iglesia. O sea, sigue la orden y la disciplina que tenemos esto. Ah, acá debemos tener una distinción muy importante, ¿no? El sacerdocio universal. El sacerdocio universal, esto es muy importante. Todos nosotros somos sacerdotes de Dios, ¿no? Ahora, ni todos ejercen el misterio público, ¿no? O sea, todos los cristianos son sacerdotes. Tenemos el acceso directo a Dios. Si nosotros miramos el Antiguo Testamento, solamente el sacerdote tenía acceso a Dios. Ahora, todos nosotros, por medio del bautismo, por medio de ahora que nosotros somos hijos de Dios, tenemos el acceso a Dios y podemos hablar con Dios, hacer la oración. Y por este motivo también nosotros, como, con nuestro sacerdocio universal, sacerdocio de todos los creyentes, podemos hablar de Dios para otras personas, orar por otras personas, ¿no? Podemos hacer esto. Pero no todos ejercen el ministerio público. El oficio pastoral es distinto. Requiere un llamado específico para tener esto públicamente. Si nosotros vamos a ver Efesios 4, por ejemplo, né? Dios va a hablar, por medio del apóstol Pablo, que Él llamó a algunos para profetas, para pastores, para diáconos, y así por delante, né? Entonces tenemos esto, requiere un llamado específico. O sea, né? Tenemos esta orden, né, respeito ao governo eclesiástico, sem que nadie deve enseñar públicamente na igreja, nem predicar, nem administrar os sacramentos, sem um chamamento legítimo de la iglesia, para ter ordem e decência, né? Este é o artículo 14 de governo eclesiástico. ¿Alguna pergunta sobre este artículo? Creio que este é muito tranquilo, ¿verdad? Bueno, voy a pausar la grabación que nosotros tenemos y podemos continuar con nuestras discusiones y preguntas. Que Dios bendiga a todos que nos acompañaron hasta este punto. Que Dios los bendiga hoy y siempre.